Un cordial saludo para todos, deseando éxitos y bendiciones en sus vidas, en su jornada, en su proceso formativo, en este proceso espiritual donde nos encontramos nuevamente para hacer la lección divina de este domingo 15 del tiempo ordinario en el ciclo B. Por eso los quiero invitar a todos para que en este momento dispongamos nuestras Biblias, nuestros cuadernos espirituales, nuestra agenda o tal vez dispositivo virtual para hacer las consideraciones propias para este domingo desde el Evangelio que la liturgia nos propone. Para ello nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo para que este Señor de vida y amor nos abra la mente y el corazón y de esta manera podamos comprender el mensaje de amor que el Señor nos propone hoy en su palabra. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Los invito para que tomemos en nuestros textos bíblicos el Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículos del 7 al 13. Marcos 6 del 7 al 13. Iniciamos con el primer paso, que es la lectura. Jesús llama a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomasen para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja, sino calzados con sandalias, y no vistan dos túnicas. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta marchar de allí. Si algún lugar no los recibe y no los escuchan, márchense de allí sacudiendo el polvo de la planta de sus pies en testimonio contra ellos. Y yéndose de allí, predicaron que se convirtieran, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Vamos a nuestro segundo paso, que es la meditación. Para ello, como siempre, haremos primero una pequeña explicación del contexto del Evangelio, para luego pasar a analizar algunos detalles particulares de este Evangelio. Marcos nos hace la propuesta de humanidad de Jesús para que nosotros respondamos dos preguntas. ¿Quién es Jesús para mí? Y ahora, ¿qué tipo de persona soy a la luz de Jesús? Por eso en este Evangelio nos vamos a encontrar con confrontaciones, con diálogos, pero también con una clave de relación íntima que hay entre Jesús, su comunidad y también pues en este caso el lector del Evangelio. Aquí en el capítulo 6 nos vamos dando cuenta que la misión de Jesús se va extendiendo. Ya no la hace solamente Jesús. Ahora son los más cercanos a Él quienes comienzan a comunicar su presencia. ¿Eso qué quiere decir? Que la fuerza y las palabras de Jesús comienzan a ser contagiosas a los demás, comienzan a extenderse a los demás. Sin embargo, hay que tener un detalle particular, digamos, para entender la época del Evangelio. Nosotros hoy, cuando promocionamos un evento, cuando promocionamos un producto, sea el que sea, lo hacemos a través de los medios masivos de comunicación. Entonces, los más básicos pues es la publicación en las redes sociales, en los estados de las redes sociales. Si tenemos más posibilidades o si nuestro producto es más grande, entonces nosotros utilizamos ya la radio, las emisoras, plataformas de internet, ya utilizamos la televisión como una forma de propaganda. En la época de Jesús eso no era posible, pues porque obviamente no existía nada de lo que tenemos hoy. Entonces, todo se hacía voz a voz. Iban unos misioneros, entre comillas, unos publicistas, y todo lo comunicaban a la gente a través del contacto humano. Esto, más que ser un medio publicitario, tenemos que tener en cuenta la finalidad del Evangelio. Al Evangelio no se llega por publicaciones, no se llega por los medios masivos de comunicación, se llega a través del contacto humano. Y hoy nos vamos a dar cuenta de la riqueza de ese contacto humano que tiene, digamos, la presencia y la fuerza de Jesús en la vida de los demás. Para ello miremos el primer ejemplo, que son los 12 apóstoles, los 12 discípulos. Si nosotros miramos
en el Evangelio capítulo 3 de Marcos, versículos del 13 al 19, Jesús llama a los suyos para estar con él. Entonces ya del capítulo 3 al capítulo 6, ya los discípulos cumplieron con la primera parte, que era estar con Jesús. Si nosotros nos damos cuenta en el capítulo 4, 5 y 6, la primera parte, ya los discípulos estuvieron con Jesús, ya saben lo que es vivir con Jesús, saben lo que significa caminar con Él, dormir junto a Él, verlo actuar a Él, verlo hablar a Él. Entonces ellos se van contagiando de esa personalidad de Jesús. Aquí viene una primera pregunta para nosotros y es, ¿tú ya conoces a Jesús? ¿Ya estás con Jesús? Porque una cosa es saber de Jesús. Ah, no, pues yo sé que Jesús es el hijo de María, que José lo adoptó, que él escogió apóstoles y podemos decir muchas cosas de él, transmitir información. Pero otra cosa es hablar y estar con Jesús. Entonces es como la escena de esta parábola del enamorado, de aquel hombre que hablaba mucho de su amada, la describía, le hacía poemas, le hacía dedicatoria de canciones, hablaba mucho de ella. Pero ¿qué pasó? Que en algún momento vieron a esa chica, a esa mujer, con otro hombre. Entonces todo el mundo fue a reclamarle a este enamorado, le decían, pero bueno, ¿tú por qué no estás con ella si tú le hablabas de nosotros, con nosotros de ella, le dedicabas poemas, le hacías obras y no sé qué hiciese más? Entonces, este enamorado que decía es que yo cometí un error. Hablé de ella, pero no hablé con ella. Lo mismo nos pasa en nuestra vida espiritual o en nuestra vida de fe. Podemos comunicar información de Jesús, pero no estar con Jesús. Y la clave de este evangelio radica allí, en estar con Jesús ya me dispone para una misión. O sea, yo no puedo hacer nada para Jesús si antes no he tenido la oportunidad de estar con Él. Y esta es una clave para nosotros hermenéutica en nuestra fe para decir hasta qué punto yo he asumido esa personalidad de Jesús. Entonces cuando ellos ya cumplen esta primera parte, ya Jesús los envía de dos en dos. ¿Por qué los envía de dos en dos? Por el sentido de la comunidad, para que ellos no se sientan solos, pero también porque en esa época el testimonio válido para alguien tenía que ser por dos personas o máximo tres. Si yo decía un testimonio yo solito, pues lo más probable es que me dijeran que de pronto yo estaba loco, que de pronto yo me estaba inventando las cosas o estaba tergiversando el hecho o el evento. Pero si ya dos personas decíamos la misma información, entonces ya el testimonio era creíble. Entonces por eso Jesús los envía de dos en dos, porque ellos tienen que comunicar, tienen que testimoniar qué significa la persona de Jesús. Y entonces Jesús les concede un poder. Pero este poder hay que estar atentos porque no es un poder jerárquico, no es un poder, digamos, como una fuerza mágica, una fuerza especial, no. Es una fuerza en el sentido que es lo que mueve a la persona, es lo que la motiva. Es como la vitamina, es como la proteína, es como el alimento que genera cambios, que genera movimientos en el organismo. Entonces, este poder es una fuerza que Dios concede a través del Espíritu Santo. Dinámica, porque está en constante movimiento, está cambiante. No es algo que dependa de la propia persona, es algo que lo impulsa a dar más. Y autoridad, porque ya sabemos, según las explicaciones de los evangelios anteriores, que autoridad significa la autenticidad, exousia en griego, sacar lo que soy yo. Entonces, ¿sobre qué les da poder Jesús? Sobre los espíritus inmundos. Es decir, que aquí Dios vence el mal, la vida vence la muerte. Ahora vamos con las condiciones que exige esta misión o que exige este discipulado. Para entender esta escena, digamos que tenemos que mirar un poco el contexto de lo que pasaba en ese momento. Las tropas romanas, las tropas herodianas, los sacerdotes judíos y muchas personalidades estaban acostumbradas a llevar grandes cosas para una misión. Entonces ellos están acostumbrados a llevar su carruaje, a llevar dinero, las provisiones, a llevar vestidos, a llevar cosas porque era necesario. Si no lo pensamos en nuestra época actual también nos pasa lo mismo. Cuando vamos de un lugar a otro, pues uno generalmente ¿qué dice? Aliste la maleta. Entonces uno que alista en la maleta, lo de aseo, la ropa, algún alimento y lleva uno el dinero que uno sabe que va a gastar y uno dice, voy a llevar algo más porque uno nunca sabe qué puede pasar.
Jesús o la comunidad cristiana se distinguen de las otras comunidades o de las otras tropas porque es una tropa ligera. La misión es urgente. No da espera para preparar nada. La misión de anunciar el Evangelio tiene que hacerse ya con lo que tenemos. Y aquí hay un voto de confianza y de fe en Dios. Si Dios es mi Padre, si Dios está pendiente de mí, no me va a hacer falta nada. Entonces, para entender estas tropas ligeras, tenemos que mirar en el Éxodo capítulo 12, versículo 11 en adelante, cómo cómo el Padre dio la indicación a Moisés para la Pascua. No deben tener nada, todos deben estar con su calzado listo y el bastón encendido, porque cuando pase Yahvé, entonces ustedes van a irse de camino. ¿Qué significa esto? Que la misión es una nueva Pascua. Es el paso de Dios. Si en esa Pascua del Éxodo Dios pasó, digamos, el ángel del Señor pasó quitando la vida a los primogénitos de los egipcios y de los animales, ahora este paso de Yahvé, este paso de Dios va a ser un paso de vida, va a ser un paso de salvación, va a ser un paso de redención. Por eso el camino debe hacerse ya. El bastón, ¿qué significa? Que es un camino largo, no se sabe cuándo va a terminar. Además de eso, el bastón en esa época liberaba de peligros. El pastor tenía que llevar un bastón para tocar el suelo y al tocar el suelo sabía cuándo había tierra firme y cuándo era tierra débil. Cuando era tierra firme era el territorio correcto para que las ovejas pasaran bien. Pero también hay peligros que aparecen en el camino. En esa época, estoy hablando de las serpientes, de los lobos y hasta de pronto en nuestra propia época los perros feroces que a veces se lanzan, entonces el bastón es una forma de defensa. Entonces también nos da seguridad, pero también es equilibrio porque en la misión, en el camino, nos vamos a encontrar con montañas donde toca subir o donde toca bajar. Quienes hemos hecho esta experiencia de misión sabemos los riesgos que implica el que el camino no esté bien dotado, esté bien preparado. Por eso el bastón es una forma simbólica muy bella de también de compañía de Dios, de protección, de decir, bueno, yo estoy acá en nombre de Dios. Por eso los obispos tienen el báculo que les indica justamente su misión como pastores. Hay algo muy interesante, es que Jesús les dice no lleven pan. Entonces, la mentalidad humana que nos dice, no, pero Jesús es inhumano porque obviamente ellos les va a dar hambre, van a tener que aguantar muchas cosas. No, lo que pasa es que en el Evangelio de Marcos el pan es Jesús. Ellos no deben llevar más panes, no deben llevar otro tipo de pan, porque el alimento que ellos llevan es la persona de Jesús con la cual ya han compartido antes su experiencia de fe. No llevar alforja ni dinero. ¿Eso qué significa? Que no hay que pensar en una remuneración. Esto Jesús lo dice antes, durante y después de la misión. No se debe tener dinero. O sea, yo no debo llevar dinero antes pensando, no, es que de pronto lo va a necesitar. No. O sea, Dios se deja llevar en generosidad. Y quienes hemos tenido la oportunidad de visitar casas, visitar familias, de estar caminando pueblos, ciudades o de pronto de cambio de países, a veces uno humanamente le cuesta, uno piensa, ¿será que sí me va a proveer todo? Y cuando uno termina la misión, uno que dice, Dios fue bueno porque nunca me faltó ni dónde dormir, ni dónde comer. Esa es la gratuidad del Evangelio, esa es la providencia de Dios. Y esto es verdad, o sea, cuando uno tiene esta experiencia de misión, de catequesis, de visitar las casas, de orar con familias, de orar con enfermos, ahí es donde uno se da cuenta que Dios nunca se deja ganar en generosidad. Y cuando nosotros damos lo mejor de nosotros, que es la presencia de Dios, nunca hace falta. Y lo más importante, Jesús dice, no lleven dos túnicas. Recordemos que el vestido en la Biblia significa la identidad. Mi presentación personal refleja lo que yo soy. ¿Sí? Entonces ya uno sabe. Si yo veo a alguien con un uniforme de policía, pues yo qué digo, es policía. Si lleva un uniforme de bombero, es bombero. Entonces aquí la pregunta que nosotros hacemos es, ¿cuál es el vestido del cristiano? ¿Cuál es el vestido de la persona de fe? ¿Cuál es la verdadera identidad del creyente en Dios? Ahí es donde nos encontramos con esa intención de Jesús. Tú no tienes que llevar doble identidad. No tienes que llevar dos vestidos. O sea, yo de pronto en la parroquia, en la iglesia, en mi familia me pongo una cosa y ya cuando estoy en otro tipo de escenarios me pongo otra ropa. No, cuidado porque eso es un signo de incoherencia. Yo debo ir tal como soy, tal como me presento, porque esa es mi identidad.
Entonces aquí es el reflejo que tú llevas como cristiano. Sin embargo, la misión tiene dos posibilidades: ser acogido o ser rechazado. Esto también lo hemos experimentado quienes hemos hecho catequesis, quienes hemos hecho misión, quienes hemos visitado hogares, familias y demás. Uno llega a la casa, golpea. La gente puede abrir o la gente puede cerrar. Obviamente, hay que entender bien el contexto, porque cuando la gente sabe que es un contexto de misión, pues obviamente está la libertad de la persona en la fe de decir sí o no. Pero también nosotros sabemos que el contexto a veces por seguridad pues como que genera cierta desconfianza, ¿no? Como que yo por qué le tengo que abrir la puerta a un extraño si de pronto me puede pasar algo. Eso digamos que ya depende más del contexto de la persona y pues de la situación. Sin embargo, aquí en Marcos nos manifiestan que la misión no es fácil, porque podemos ser recibidos, pero también podemos ser rechazados. Entonces Jesús, ¿qué nos dice? Quédense en una casa. Esta experiencia ya la vivía la primera comunidad cristiana. Y si queremos profundizar en ese detalle, busquemos en internet el texto de la Didache. En el capítulo 11, versículos del 4 al 5, la Didache es un texto que nos enseña la primera forma de vida de la comunidad cristiana. Entonces ahí que nos dice que si un misionero debe quedarse una noche o máximo 2 noches en una casa. Si se queda más de 3, significa que esa persona es un falso profeta. ¿Esto por qué pasaba? Porque muchas veces los misioneros van de camino y van desde largo. O sea, ellos van, están un tiempo, anuncian el mensaje, hacen los signos y siguen su camino. No buscan permanecer en ningún lado. Eso es lo que pasa muchas veces en las comunidades religiosas. El párroco, la madre superiora, el misionero está nombrado por un tiempo, pero después sabe que tienen que salir. ¿Eso qué significa? Que el que tiene que permanecer es Dios, no el misionero. Es Dios el que se queda en la casa, no soy yo el que se queda allí. Por eso Jesús dice, cuando lleguen a un lugar, quédense en una casa, pero sigan su camino. Sin embargo, hay algo muy interesante que nos dice acá Jesús en el Evangelio. No busquen quedarse en otras casas, pero ese quedarse en otras casas es como buscando la comodidad. Si en una casa me reciben, pues yo tengo que ser agradecido con la familia que me acogió, tengo que ser agradecido con la persona que me dio el alimento, que me dio ese cafecito, esos huevitos, esa arepita. Es ese gesto de gratitud, pero no buscando la comodidad, porque ha pasado y pasa muchas veces. Que al padre no le gusta la parroquia donde lo manda el obispo porque es que la casa cural que no es tan grande, que no tiene carro, que no sé qué. Entonces ahí es donde se mira la disponibilidad que nosotros tenemos para anunciar y acoger esta misión que Dios nos ha dado. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nos rechazan? ¿Qué pasa si yo, una persona, mi compañero de trabajo, inclusive dentro de mi misma familia, quiero hablar de Dios pero me rechazan? Jesús que dice, sacúdete el polvo, es decir, no te contamines de esa disposición del mundo. Ahora, ¿qué es lo central en este evangelio? El mensaje. ¿Qué es lo que tenemos que predicar? No es el éxito, no es la prosperidad, no es la salud, no. Es el cambio de mentalidad. Deja de pensar como el mundo viejo y ahora piensa en el mundo nuevo que te trae Jesús. Cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de ver las cosas. Mira a los demás como hijos de Dios, mira a los demás como hermanos tuyos. Mira la vida como un regalo de Dios. Es decir, el cambio de mentalidad significa pensar como Dios quiere. Y por eso este mensaje está acompañado de unos signos. ¿Cuáles son esos signos? Primero, expulsar demonios. Esto de expulsar demonios tenemos que tener mucho cuidado, porque no es como en las películas de terror o como pasa en muchas de pronto sectas, que es que el demonio está dentro de mí y el demonio me quiere destruir y que es que a mí me hicieron tal cosa. Entonces sacamos como que fuerzas oscuras. No es tanto eso. Los demonios son todas las fuerzas que deshumanizan a la persona. Entonces no tenemos que pensar en el ser oscuro, negro, rojo, de cachos, de cola, no. Tenemos que pensar qué es lo que me deshumaniza a mí. De pronto a mí me deshumaniza la ira, el mal genio. Entonces, expulsar demonios, ¿qué significa? Sacar ese mal genio, sacar esa ira de ti. No, que es que lo que me deshumaniza es mi vocabulario. Pues entonces deja de decir tantas palabras negativas, tantas mentiras, y ahora comienza a anunciar la verdad y palabras de belleza y amor. No, que es que de pronto la fuerza que me deshumaniza a mí, no sé, es la lujuria, la pornografía y tantas cosas. Pues entonces quita eso de tu vida, quita eso que no te vuelve humano, sino que te vuelve bestia, te vuelve un animal. Expulsar demonios
Eso es, digamos, el primer fruto del Evangelio. Cuando yo acojo el Evangelio, yo estoy sacando todo lo que me deshumaniza a mí o mis actitudes que deshumanizan la vida de las personas que me rodean. Y un signo muy lindo, muy bello y muy especial es la unción con el aceite y la curación de los enfermos. Esto, digamos que tenemos que también tener mucho cuidado porque una cosa es el rito sacramental, otra cosa es el servicio que se hace con amor. El ungir con aceite es propio de los ministros, porque para eso están consagrados, para eso están preparados. Sin embargo, nosotros también ungimos con amor a través de los cuidados, de las caricias, que yo le sirvo una aromática a quien está enfermo, que yo le aplico una inyección a una persona que necesita. Es decir, hay gestos también que nos ayudan y nos acompañan. Por eso se curan los enfermos. No es tanto, digamos, el milagro exterior, sino que la fuerza del amor y del evangelio que pasa por mi servicio, la que ayuda a los débiles a levantarse. Démonos cuenta que en el evangelio no se utiliza la palabra enfermo en el griego original, sino que se utiliza la palabra débil. Entonces tenemos que mirar a quiénes son esos débiles a los que yo debo servir con el amor, con la gracia de Dios para poder curarlos y poder levantarlos. Entonces démonos cuenta que este evangelio es muy bello, es muy especial. Es un evangelio que nos lanza a todos a la misión. No son solamente los apóstoles, no son solamente los sacerdotes, no son solamente las religiosas. No, somos todos también enviados por Jesús. Vamos a seguir con nuestro tercer paso, que es la oración. Por eso a estas palabras también puedes sumar las que nazcan de tu corazón. Dios Padre misericordioso, hoy te ofrecemos nuestra gratitud por el don de la vida y la salud. Gracias por el amor y la fe sembradas en nuestra existencia. Gracias porque en este tiempo nos has permitido estar contigo, pues no hay mayor deleite que escuchar tu voz, sentir tu mano cerca de nosotros y experimentar la fuerza sanadora y liberadora que procede de ti. Hoy nos confías y nos envías a una misión, no por ser los mejores ni por ser los más capacitados, sino porque tu amor nos mueve a extender la belleza de tu presencia en el mundo. Acompáñanos, Señor Dios, para que podamos anunciar a quienes nos rodean la belleza y la alegría de tu Evangelio. Que nuestra compañía sea bien dispuesta para servir y acompañar a quienes se sienten débiles y enfermos. Concede el don de la salud y la recuperación a quien clama a ti en su lecho, y permítenos llegar hasta quien te necesita. Amén. Vamos a nuestro cuarto paso, que es la contemplación, vivir nuestro encuentro con Dios. A nivel personal, examino cómo me preparo para la misión. En tu comunidad, reconocer los signos de nuestra enseñanza y servicio a los demás. En la síntesis de la lección divina, ante Dios, reconozco y agradezco por quienes me comunicaron el Evangelio. Contigo mismo, evalúo cómo está mi coherencia de vida. Con tus hermanos, procura un espacio para orar por los débiles en el alma o el cuerpo. Hemos llegado al quinto paso, que es la acción. ¿A qué me invita la palabra? ¿Qué haré esta semana para cultivar lo que Dios ha hecho en mí? ¿Cómo dinamizar el anuncio del Evangelio con obras y palabras? Pausa y toma las decisiones para actuar en esta jornada. Procedemos ahora a la lección divina, ya pues en estas preguntas que podemos responder en nuestro cuaderno, en nuestra aplicación, en nuestro dispositivo, de manera que también el Espíritu Santo pueda darnos un mensaje a través de lo que Él nos inspira en nuestro ser. En el primer paso, la lectura, ¿qué dice el texto? ¿Dónde está Jesús? ¿Con quién está Jesús? ¿Qué hacen los enviados por Jesús? En la meditación, ¿por qué se habla del camino? ¿Para qué se menciona la autoridad? ¿Por qué es importante la conversión? ¿Por qué los discípulos hacen milagros? En la oración, ¿qué le quiero decir a Dios desde lo leído? ¿Qué le ofrezco a partir de lo vivido? ¿Qué quiero pedirle a Dios? En la contemplación, ¿cómo vivo este texto? ¿Qué significaría para mí estar con Jesús, predicar, expulsar demonios, tener bastón, ungir con aceite y curar enfermos? Pausemos y hagamos nuestra lección divina. Terminamos nuestra lección divina con esta oración dedicada a la Virgen María para que ella nos permita justamente comunicar y extender la presencia de Jesús en nuestra vida.
Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, dulce Virgen María. Amén. Terminamos nuestra lección divina con la recomendación que hacemos desde ese subsidio. En el ámbito de la iglesia celebremos los sacramentos, veamos la liturgia y alabemos a Dios con nuestra vida. En la fe, permanezcamos en la oración, leamos la Biblia y contemplemos las obras del Señor. En la caridad, ayudemos a nuestra parroquia, a nuestra comunidad o a quienes más nos necesitan con empatía, donando lo mejor de nosotros. Y en la esperanza seamos testimonio de vida. Suscríbete a este canal y comparte este recurso. Recuerda que la palabra de Dios se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.